Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Nuevamente con ustedes, ahora para explicarles estas técnicas de análisis de circuitos que es divisor de voltaje y de corriente. Esta es una técnica, lo que es divisor de voltaje, muy usada para analizar un circuito cuando conocemos el valor del voltaje en un circuito y puede ser precedido por dos resistencias equivalentes. Para usar esta técnica de análisis, tienes que conocer el voltaje o que tengas una fuente de voltaje independiente y solamente tener dos resistencias. Estas son las fórmulas. Aquí tenemos un circuito en serie, tenemos R1 y R2. Queremos conocer tanto la caída de voltaje de B1 y de B2. Y tenemos una fuente que se llama BL. Bueno, para sacar el voltaje B1 con divisor de voltaje es muy sencillo, simplemente es el valor de la fuente de voltaje o el voltaje que conozco, que se llama BL, por la resistencia que me interesa conocer su caída de voltaje. ¿Cuál es? R1. R1. Entre la suma de las dos resistencias. R1 más R2. Ahora, vamos a encontrar B2 por divisor de voltaje. De la misma manera, el voltaje que conozco, BL, por la resistencia que me interesa conocer su caída de voltaje. ¿Cuál es? R2. Entre la suma de las dos. R2 más R1. Así de sencillo es esta fórmula. Pero las resistencias pueden venir de una resistencia equivalente. Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se comporta el voltaje. Van a ver que es muy sencillo. Nada más tiene que tener mucho cuidado en las resistencias equivalentes. Tenemos una fuente de 5 volts. Una resistencia, otra resistencia. Esta resistencia la vamos a poner de valor 1. Esta resistencia vale 5. Y vamos a poner otras dos resistencias por acá. ¿Sí? Es su común. Esta resistencia vale 3. Esta resistencia vale 2. Bueno, ok. ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden este voltaje y nos piden este voltaje. ¿Sí? Bueno, a este voltaje le vamos a llamar B2 y a esta caída le vamos a llamar B3. ¿Sí? Pueden llamarle como ustedes quieran. Fíjense, el B2 está entre este nodo y este nodo. Vamos a etiquetar los nodos, incluso de otro color. Este es el nodo A. Todo esto es mi nodo B. Y abajo todo esto es mi nodo R de referencia. Este también es otro nodo, el nodo C. Acuérdense que el nodo es el punto de unión de dos o más elementos, ¿ok? Bueno, si queremos sacar el B2, ¿se acuerdan de la fórmula? Que solamente tenemos que tener dos resistencias. ¿Qué tenemos que hacer? Si quiero sacar B2, tengo que reducir todo este circuito, esta malla, a uno solo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que reducir esto, a esto le vamos a llamar RA. Y a su vez va a estar en paralelo con esta resistencia. ¿Sí? Bueno, a todo eso, ¿cómo va a quedar? RA va a ser igual a la suma de 3 más 2 y en paralelo con 5. ¿Sí? Bueno, aquí lo vamos a escribir. RA, ¿a qué va a ser igual? A 3 más 2 y a su vez en paralelo con 5 ohms. Está en paralelo porque cuando sumamos 3 más 2 está 5 y en paralelo con 5. Esto aquí es igual a 2.5 ohms. ¿Sí? Voy a volver a dibujar el circuito para que vean cómo queda al final. Y siempre vuelvan a dibujar su circuito para que observen qué es lo que ha pasado con la reducción. Esto es RA y esto es la fuente, esto es la resistencia de 1. ¿Sí? Bueno, este voltaje es el B2. Ahorita el B3 lo vamos a tener que encontrar por divisor de voltaje, pero primero necesitamos B2. ¿Sí? Ahorita van a ver por qué es importante encontrar B2. Bueno, B2 por el método de divisor de voltaje, ¿cómo es?
Acuérdense de la fórmula. Quiero saber el voltaje 2, aquí es igual al voltaje que conozco, por la resistencia que me interesa conocer su voltaje, que es esta, es RA, entre la suma de las dos resistencias, RA más 1. Vamos a hacer las operaciones, son 5 volts por RA, que vale 2.5, entre las sumas de las dos, 2.5 más 1. Si hacen todas esas operaciones, les tiene que dar 3.57 volts. ¿Sí? 3.57 volts, que lo van a ver de aquí hasta acá. ¿Sí? Y ya tengo mi primer valor de voltaje. Esto es V2. ¿Y cómo encuentro V3? Pregunta. De aquí a aquí, ¿cuánto voltaje hay? Pues ese es el V2 que acabamos de encontrar. Y volvemos a aplicar divisor de voltaje. Aquí. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos el V3? Yo ya sé que de aquí a aquí hay un voltaje de 3.57 volts. Entonces, si yo quiero saber ahora esta caída de voltaje, otra vez, el divisor de voltaje que me dice, pues el voltaje que conoces, que es V2 en este caso, el V2, por la resistencia que te interesa conocer su caída de voltaje, en este caso es 3, entre la suma de las dos resistencias, pues 3 más 2. ¿Sí? Haciendo estas operaciones, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2.14 volts. ¿Sí? Acuérdense que V2 es este valor. ¿Sí? Y ya con eso encontramos los resultados. Tanto de V2, esta, como de V3, este valor, utilizando divisor de voltaje. Acuérdense que siempre en esta técnica, al final tienen que tener dos resistencias y cada resistencia puede venir de un equivalente. Eso es lo maravilloso de esta técnica de análisis, que solamente con dos resistencias y un valor de la fuente de voltaje, en este caso voltaje, puedes encontrar los demás valores. ¿Sí? Bueno, eso es todo y ahorita vamos a explicar lo que es divisor de corriente. Vamos a borrar. Ahora vamos a explicar lo que es divisor de corriente. El divisor de corriente es muy similar. ¿Sí? Vamos a borrar esta parte también. El divisor de corriente se comporta muy similar a la de voltaje, pero como ustedes saben, la corriente en paralelo es diferente. Si yo tengo aquí R1 y aquí tengo otra resistencia 2, bueno, y esta fuente le voy a llamar IA. ¿Sí? Bueno, aquí yo voy a tener una corriente que se llama I1 y por este lado voy a tener otra corriente que se llama I2. La fórmula de divisor de corriente, ¿qué me dice? Si yo quiero saber la corriente I1, ¿sí? Es la corriente que conozco, en este caso IA, por la resistencia que no me interesa conocer su corriente, en este caso es R2, la contraria. ¿Se fijan? Entre la suma de las dos. ¿Sí? Y si quiero saber ahora la corriente I2, ¿a qué es igual? A la corriente que conozco por la resistencia que no me interesa conocer su corriente. Es la opuesta, es R1. Entre la suma de las dos. ¿Sí? Se fijan del anterior, del divisor de voltaje, que siempre era por la resistencia que me interesa. Aquí el divisor de corriente es lo opuesto. Por eso es muy fácil aprendérselo, porque es la corriente por la resistencia que no me interesa conocer su corriente. ¿Sí? Estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar para el divisor de corriente. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a borrarle para hacer el ejercicio. Ok, vamos a hacer el ejercicio, sería el siguiente. Vamos a poner aquí una resistencia.
otra resistencia, aquí en medio una fuente de corriente de 3 amperes, aquí una de 5, una de 3, vamos a utilizar, déjenme ver, esta va a ser de 4, esta va a ser de 2, ¿sí? Ok. De este lado hay una corriente que se llama IX, de este lado hay una corriente que se llama Y, y de este lado hay una corriente que se llama IZ, ¿sí? ¿Cuántos nodos tenemos? Lo voy a poner con color azul. Solamente tenemos 1 y 2 de referencia, y obviamente, tenemos 3 nodos en total. Si lo hacemos aquí por ley de corrientes de Kirchhoff, que ustedes ya se lo saben, aquí le voy a dar un zoom a este nodo, al nodo A. Aquí está. ¿Qué me dice? La ley de corrientes de Kirchhoff, todas las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. Es decir, de este nodo A sale la corriente IZ, también sale una corriente Y, también sale una corriente IX, pero entra una corriente de 3 amperes. ¿Sí? Es decir, que los 3 amperes es igual a IX más la IY más la IZ. ¿Sí? Esto es la ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, utilizando divisor de corriente, primero vamos a encontrar la corriente IZ o la corriente IX, utilizando divisor de corriente. Ojo, ¿se acuerdan en la fórmula de divisor de corriente que solamente tenemos que tener solamente 2 resistencias? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos que hacer una reducción, pero queremos encontrar IX, es decir, esta rama no se va a mover. La corriente en serie es la misma, no necesitamos ahí hacer alguna reducción porque la corriente en serie es la misma. Lo que sí tenemos que reducir son estos dos. ¿Qué hacemos? Vamos a reducir estos dos y le voy a llamar RA. ¿Sí? Aquí lo voy a poner un poco más abajo. Primero RA. ¿A qué va a ser igual? Pues simplemente al paralelo de 4 con 2. Esto me va a dar 1. Déjeme ver, 4 en paralelo con 2. Da, voy a ver, es 1, 4 en paralelo con 2. Eso me da 1.33. Acuérdense siempre que una reducción en paralelo siempre va a predominar el valor menor de la resistencia, que es el valor más bajo. En este caso 4 en paralelo con 2, la resistencia que yo espero equivalente debe ser menor a 2. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo me va a quedar mi circuito? Mi circuito me quedaría solamente una resistencia de RA con una fuente de corriente de 3 amperes. Voy a volverlo a hacer aquí en esta parte. Con una fuente de 3 amperes. Y de este lado le voy a poner 8. Acuérdense que la corriente en serie pues es la misma. ¿Sí? Bueno, ¿qué dijimos que vamos a encontrar primero? La corriente IX, ¿verdad? IX, ¿a qué es igual? Son la corriente que conozco por la resistencia que no me interesa conocer su valor. Este sigue siendo IX. ¿Sí? Esta ya es otra corriente, no puede ser ni la DZ y no puede ser tampoco Y porque es diferente, porque ya lo reducimos. Entonces, por la resistencia que no me interesa conocer su corriente, que es de este lado, por RA, entre la suma de las dos resistencias, RA más 8. Acuérdense que este 8 viene de aquí de 5 más 3. 5 más 3. Vamos a hacer esa operación. 3 por 1.33. La suma de los dos, ¿qué nos debe de dar? Eso nos debe de dar 0.427 amperes. ¿Sí?
Bueno, revisen la operación. 3 por 1.33 entre 9.33. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a encontrar la IY. Para encontrar la IY, ¿qué tenemos que hacer ahora? Acuérdense, divisor de corriente, solamente dos resistencias. Dejas este lado tal cual, pero, perdón, la de 2 ohms queda igual y ahora tenemos que reducir, lo voy a hacer con otro plumón, tenemos que reducir quién y quién. Este, ¿con quién? Con este. Estas dos están en serie y a su vez van a estar en paralelo. Esto le voy a llamar una resistencia B. Aquí la voy a poner. RB a qué es igual. RB a qué es igual a 5 más 3 y a su vez en paralelo con 4. Eso que me va a quedar 8 en paralelo con 4. Vamos a hacerlo. La calculadora, 8 en paralelo con 4. Eso me queda 2.67 ohms. Es decir, vuelvo a dibujar mi circuito. Esta resistencia es RB. La fuente corriente, que ustedes ya saben que es de 3 amperes. Y esta resistencia es la de 2 ohms. ¿Y cuál es la corriente que me interesa conocer? Esta corriente dijimos que es la IY. Fíjense esta RB, ¿de dónde vino? 5 más 3, 8. 8 en paralelo con 4, porque el divisor de corriente solamente es con dos resistencias, nada más. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué me dice la fórmula del divisor de corriente? IY a qué es igual a la corriente que conozco por la resistencia que no me interesa conocer su corriente. En este caso es RB. Por RB entre la suma de las dos resistencias por 2. Entonces, IY a que es igual. Si hacen la operación 3A por 2.67 y hacen la suma, eso les debe de dar, déjenme checar, es 1.713 amperes. ¿Sí? Eso es lo que les debe de dar. Vamos a validarlo. Son 3 por RB, 2.67 entre 2.67 más 2. Sí, efectivamente, 1.715. Bueno, depende de los decimales. Yo les recomiendo que utilicen dos decimales. Bien, ya conocemos Y, conocemos IX. Si vuelvo a utilizar divisor de corriente, ¿cómo sería? Para encontrar IZ, ahora tendría que reducir 2 ohms en paralelo con 5 más 3. Eso me va a dar también una resistencia de como 1.66 más o menos. Y vamos a encontrar el resultado. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Voy a borrar este último, más no el resultado. Este también lo voy a borrar para que no haya confusión. ¿Sí? Bueno, vamos a encontrar, nos falta encontrar el valor de IZ. Para encontrar el valor de IZ es igual los 3 amperes por la resistencia que no me interesa conocer su corriente. ¿Cuál es? Como quiero conocer la IZ es, en este caso sería 2 en paralelo con 5 más 3, serían 8. Entre la suma de las dos, 2 en paralelo con 8 más la resistencia de 4. ¿Sí? ¿Eso qué me da? Si hacen ustedes este resultado, les tiene que dar 0.857 amperes. ¿Sí? 0.857 amperes. La corriente IZ. ¿Ok? Y ya con esto encontramos nuestros resultados. IX, IY y Z. ¿Sí?
Otra manera de encontrar la IZ es pues, por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí lo voy a poner aparte. Si usamos, aquí lo voy a poner, si usamos leyes de corrientes de Kirchhoff para IZ, bueno, y se supone que ya conocemos IX y Y. Aquí lo voy a poner. 3 amperes es igual a IX más IY más IZ, que es lo que les expliqué al inicio, ley de corrientes de Kirchhoff. Todas las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. Bueno, aquí ya estoy suponiendo que ya conozco tanto el valor de IX y el de IY. Entonces, por lo tanto, el valor de IZ, que es igual, ¿sí? Pues van a ser los 3 amperes menos la IX menos la IY. Y esta que es igual, pues a 3 amperes menos IX, punto 427 amperes, punto 427 amperes, menos la IY que acabo de encontrar, 1.715 amperes. Si hacen ustedes todas esas operaciones, todo esto les debe de dar 0.857. Depende de los decimales, vamos a validarlo, pero eso los tiene que dar. Son 3 amperes menos 0.427 menos 1.715, ¿verdad? Aquí está. A mí me dio ya aquí en la calculadora 0.858, que es por los decimales, que es pues, prácticamente lo mismo. Y es el mismo resultado. ¿Se fijan? Pero esto es por ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque ya anteriormente ya conocemos los resultados por divisor de corriente. Pues bueno, esto es la explicación usando en un ejercicio divisor de corriente. Solamente tengan mucho cuidado en reducir las resistencias. Y esta técnica siempre se va a usar cuando conozcan la corriente y tienen dos resistencias ya equivalentes. Esa es la técnica de análisis más corta para utilizar en este tipo de circuitos. Ustedes pueden decir, lo podemos hacer por mallas, supermallas. También va a salir, pero es más largo. Como yo les digo a mis alumnos, es gastar más lápiz, o en este caso para mí sería gastar más plumón, y necesito un pizarrón más grande para resolverlo por malla. Eso va a ser después en otro video. Bueno, sería todo por hoy. Si tienen alguna duda me escriben ahí a mi canal y con gusto los apoyo. Hasta la próxima.